Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy, en un nuevo episodio, tengo la suerte de traeros a alguien que nos va a dar un punto de vista muy diferente a una problemática muy necesaria. Y este es Pablo Melchor. Él es fundador y presidente de la asociación Fundación Ayuda Efectiva. Y el lema de su fundación viene a ser que algunas formas de ayudar no son tan efectivas como son otras y que realmente tenemos que plantearnos de qué manera ponemos nuestro granito de arena a la hora de ayudar al mundo. Le conocí en las charlas TEDx en Málaga hace unas pocas semanas y la verdad que su charla me impactó y creo que es un mensaje que necesitamos escuchar, que creo que todos tenemos dentro de nosotros esa conciencia social para sumar bonito al mundo y que creo que de alguna manera hacerlo de una manera efectiva es algo que todos pretendemos, aunque a veces quizá, como probablemente Pablo nos va a hacer descubrir hoy, no lo hacemos de la mejor manera, no por mala intención, sino simplemente por desconocimiento o por que al final somos seres emocionales, ¿no? Así que de todo esto hablaremos hoy con Pablo, así que bienvenido Pablo a Valientemente. Muchísimas gracias, Teresa. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Y vamos, seguro que salen temas interesantes y esto tiene mucha conexión con la psicología, los sesgos, cómo tendemos a pensar. Entonces, hay muchas dimensiones de las que podemos hablar y que espero que a toda la gente que nos escucha les parezcan interesantes. Estoy convencida. Por empezar por algún sitio, si puedes presentarte, sé que es la tarea más ardua, pero cuéntanos quién es Pablo Melchor y bueno, pues qué haces y cómo nace esta idea, ¿no? Vale. Sí, la pregunta es un poco imposible, ¿no? Siempre coges un trocito, ¿no? Un ángulo de lo que eres y lo cuentas. Yo suelo contar que soy emprendedor. Me gusta crear organizaciones donde antes no había nada y llevo dedicándome a esto desde que tenía 25 años. Entonces, siempre digo que he aprendido con una estrategia muy sofisticada de ensayo-error, probar, equivocarme, corregir y ir aprendiendo. Y después de hacerlo en el mundo de la empresa durante mucho tiempo, llegó un momento en que arrastraba una insatisfacción. Te diría que iba a más, ¿no? Y esa satisfacción era la de tener la sensación de que todo ese esfuerzo tal vez no estaba dedicado a algo que aportarse mucho a la humanidad. Ujú. Mm, y eso que yo, a ver, vengo de la empresa, ¿no? Y creo que es valioso crear empresas y creo que creas riqueza, creas puestos de trabajo, ¿no? Pero aún así yo tenía por lo que sea, un nivel de exigencia determinado que me hacía preguntarme, oye, ¿esto es lo mejor que puedo hacer con mi vida? Y por suerte llegó un momento, a principios de 2018, en que podía hacerlo y lo hice, algo muy poco habitual que es parar a pensar. Después de estar lanzándome a la piscina a crear empresas casi sin plan de negocio, o sea, directamente, venga, lo hacemos, lo hacemos. Me daba cuenta de que la vida me estaba llevando y tal vez no estaba yo conduciéndola del todo, ¿no? Y a veces la única forma de corregir eso es parar. Es muy difícil, da miedo. Parar en el fondo va a hacer que salga a la luz todas esas cosillas que están medio tapadas ahí, ¿no? Pero decidí que iba a organizar las cosas para poder tener el tiempo para pensar. Wow. Aquí siempre Claro, tú cuento una tenías tu cosa, puesto de trabajo, ¿no? Tú estabas trabajando en un lugar con tu sí, puesto y realmente parar a pensar qué suponía. justo, o sea, era, a ver, había montado una empresa, tenía socios, tenía inversores. Entonces era dejar ese proyecto para irme a hacer otra cosa. Entonces, pues bueno, fue complicado, pero estaba rodeado de muy buena gente. Entonces, pues otro de mis socios decidió quedarse al frente. Hasta ese momento yo era director general. Hablé con los inversores, y esto es gracioso porque yo pensé que iban a pensar, y este Pablo era un chaval majo, pero se ha vuelto loco. Dice ahora que quiere mejorar el mundo y hacer cosas así idealistas. Pero encontré la reacción contraria, encontré que hay mucha gente a la que por lo que sea le ha ido bien profesionalmente y tiene una inquietud por devolver algo a la sociedad. Esto es como a veces suena muy americano, ¿no? Muy anglosajón, pero he encontrado que en España también la hay. Y simplemente a veces les falta el vehículo, ¿no? O la posibilidad de hacerlo fácilmente, ¿no? Y también está el factor de aplazar, ¿no? A ver si, ¿vale? A ver si algún día o cuando no sé qué, ¿no? Entonces, a veces dejamos para el futuro cosas que nunca llegan. Y bueno, pues aquí yo tenía la oportunidad de hacer que esas cosas llegaran. Te iba a contar una cosa así ya como anécdota, y es que para, para, dar, para darnos cuenta un poco de cómo nos metemos en nuestra vorágine, ¿no? Cuando yo pensé que iba a parar a pensar, hablando con un amigo emprendedor que había vendido su empresa, mm, o sea, bueno, una persona así con bastante éxito, ¿no? Y buena cabeza, le dije, bueno, y quiero dedicar como mínimo un mes a pensar.
y me dijo, pero tú estás tonto. Vamos a ver, si estás pensando en dar un giro a tu vida, ¿cómo vas a dedicar un mes? A lo mejor tienes que dedicar un año a pensar, ¿no? A mí un mes me parecía ya una vida. Pero es verdad que para decisiones importantes, qué poco tiempo dedicamos a decidir aquello a lo que vamos a dedicar tal vez décadas de nuestra vida, ¿no? Wow. Y bueno, pues esto Qué da buena mucho... reflexión, porque además ya solo con esto, fíjate que esto no tiene una relación directa con lo que vamos a hablar en el episodio, pero me parece tan importante porque muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Bueno, a ver si puedo parar una semana en vacaciones y pensar. Y es como, pero a ver, si es que si lo que quieres, sientes un vacío dentro, sientes una sensación de falta de propósito, quizá, ¿no? Que también te pasaba, de que no Sí. estabas invirtiendo tu vida en algo que verdaderamente te llenara, y yo creo que esto es una sensación con la que muchas personas se pueden sentir identificadas. Y al final paramos el ratito que tenemos el fin de semana, la semana que tenemos de vacaciones, que probablemente también la compaginamos con intentar divertirnos y con intentar disfrutar un poquito de la familia, de los amigos, de la vida. Y claro, compaginar pensar con disfrutar, con vivir y con descansar, pues como que no es muy compatible. Y llega un momento donde lo que no hacemos es pensar, ¿no? Y qué importante este primer mensaje de que cuando sintamos un vacío, que hay posibilidad, ¿no? Que hay posibilidad de parar. Justo el invitado del episodio anterior, Fabián Villena, al final es que viene muy reciente, ¿no? Le pasó lo mismo, con 27 años dejó su trabajo y se puso a estudiar y empezó casi de cero, con Ujú. 27, 28 años. Claro que sí, ¿cómo no vas a poder dejarlo todo con 28, con 29, con 40? Si de verdad lo sientes, atrevámonos, ¿no? Claro que no hay que ser cabezas locas, pero correr riesgos quizá, el mayor riesgo es no vivir. Yo eso lo pienso muchísimo. Yo como emprendedor, muchas veces la gente me decía, oye, pero qué arriesgado, ¿no? Montas tu propia empresa, no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal. Pero creo que tenemos una mala apreciación del riesgo en el que incurrimos simplemente manteniendo el status quo, ¿no? Trabajas en una gran empresa y te parece que tu trabajo es muy seguro, ya, pero la gran empresa de repente puede hacer un ERE. Y en ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué otras capacidades has desarrollado, ¿no? O, a ver, imagínate, estás en una relación complicada, ¿no? Y te da miedo el cambio. Es aplicable en casi cualquier faceta de la vida, ¿no? Tendemos a fijarnos en el riesgo de lo que no estamos haciendo y no nos damos cuenta del riesgo de aquello en lo que estamos ya totalmente inmersos, ¿no? Y creo que es muy importante equilibrar esas dos partes de la balanza para poder valorarlas bien, ¿no? Fundamental. Además, valoramos mucho más el riesgo de nuestras acciones porque parece que nos culpabilizan que el riesgo de nuestras inacciones. No hacer también es hacer, y cuando no haces también te puedes equivocar. Entonces, bueno, pues gracias por esta píldora, ¿no? Que a lo mejor no estaba tan prevista, pero te la agradezco. Y bueno, llegó el momento entonces que como tú eres director y fundador de la Fundación Ayuda Efectiva, ¿no? Si nos puedes contar qué es esto de la Fundación Ayuda Efectiva. Sí, pues Ayuda Efectiva es una fundación que hace algo bastante sencillo, en apariencia complicado por detrás, ¿no? Que es, recibe donaciones de gente como nosotros y las destina a financiar los programas humanitarios que con una misma cantidad de dinero salvan más vidas o ayudan más a más personas. ¿Vale? Detrás de esto hay mucho. Lo primero es, bueno, oye, es que al hacer el bien, hacer cosas buenas, no son más o menos parecidos todos los programas, ¿no? Una ONG hace una cosa, otra hace otra. Bueno, pues cuando te planteas esto en serio y lo analizas con el mismo rigor con el que se analizan las cosas en el mundo de la empresa, pones datos, mides el impacto, lo que se descubre es que algunas formas de ayudar son tal vez 100 veces mejores que otras. O sea, con una misma cantidad de dinero, en algunos casos a lo mejor ayudarás un poquito a un niño y en otros casos a lo mejor es que salvas la vida de 100 niños, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de la importancia de nuestra decisión al ayudar, ¿no? ¿Y por qué digo que esta decisión es importante? Porque todos tenemos recursos limitados, ¿vale? Habrá quien done 10 euros al mes y habrá quien pueda donar 1.000 euros al mes. Perfecto. Pero el que dona 10 no va a poder donar otros 10 y otros 10 y otros 10. Y el que dona 1.000 no va a poder donar otros 1.000, otros 1.000, otros 1.000. Eso es lo que ha donado. Entonces, hay un concepto aquí que se llama el coste de oportunidad, ¿no? Que es, oye, perfecto, a lo mejor has hecho algo bueno, pero ¿qué has dejado de hacer? ¿Se podría haber hecho algo tal vez mucho mejor con ese dinero? ¿Qué pasa si, oye, es que podías haber trabajado en enfermedades graves y que salvan la vida de un niño, pero en cambio te has dejado llevar por algo que era llamativo, algo que te pararon en la calle, ¿no? Para presionarte y que compraras en ese momento? Pues bueno, hay una decisión ahí realmente muy importante. Y claro, como realmente donamos poco dinero, ¿no? Comparado con nuestros ingresos, parece que a lo mejor por el importe tampoco es tan importante, ¿no? De total que son 10 euros, ¿no? O para el que se puede permitir más,
bueno, al final es una cantidad que te puedes permitir, ¿no? Ya, para ti tal vez no sea mucho, pero para la gente que se beneficiaría de ese dinero, la diferencia entre que lo hayas utilizado bien o mal puede ser gravísima, ¿no? O sea, imaginemos que alguien tiene una necesidad, se enfrenta a que su hijo está afectado por una enfermedad mortal, ¿no? Y tu dinero, en cambio, ha ido a unos juegos entretenidos en no sé dónde, ¿no? Pues, qué pena, ¿no? Qué pena no haber podido destinar ese dinero a lo más importante, ¿no? Claro, es como, hombre, es claro que es importante que haya libros en escuelas, claro que es importante muchas cosas, pero ¿qué cosas son más importantes? Que ya de por sí es complicado, ¿no? Pero sí que lo que no es tan complicado es entender qué cosas salvan más vidas, que a lo mejor es Exacto. un concepto, porque importante es como muy subjetivo, ¿no? Es el concepto de importancia, pero si lo podemos medir a través de cuántas vidas puedes salvar, que creo que todos entendemos la gravedad de la muerte, ¿no? Si concebimos a lo mejor en el extremo más grave de la ayuda que podemos dar, que salve una vida o que no la salve, quizá en eso podamos estar la mayoría como mínimo de acuerdo, ¿no? En que salvar vidas es más importante quizá que otros muchos conceptos, entendamos esto como educación, como, claro, si alguien muere es más grave que si no está escolarizado, que no quiere decir que no esté escolarizado no sea gravísimo. Claro. Yo te diría que aquí hay dos capas, ¿vale? Es verdad que importancia es una palabra, te diría, poco útil, ¿no? Exacto. Pero hay otra palabra tal vez más importante, ¿vale? Valga la redundancia, que es efectividad. Y es que hay muchas cosas que hacemos con buena intención, pero que simplemente no obtienen resultado, ¿vale? Una cosa es que yo piense, por ejemplo, que la educación es importante. Y entonces dono libros. Pero resulta que cuando llegan los economistas del desarrollo y miden el impacto de qué pasa si en una escuela pongo más libros y en otra no, ¿aprenden más los niños? Bueno, pues lo que nos dicen los datos es que no hay diferencia, ¿vale? Los libros parece que van a cambiar las cosas, pero no son lo importante, no son lo que verdaderamente ayuda a la educación. Y resulta que lo que más ayuda en la educación es desparasitar a los niños, que es un concepto que en España es como inconcebible. En España desparasitamos a nuestras mascotas, ¿vale? El que tiene un perro en casa o un gato, se le da una pastilla cada cierto tiempo para que no tenga gusanos intestinales. Pero en los países más pobres del mundo, los gusanos son endémicos, están en todas partes, los niños están infectados. Y cuando un niño está infectado, falta a clase, tiene la tripa hinchada, está dolorido, no se entera, hay una teoría también, no está demostrada, pero podría ser que los gusanos compitan con el niño por los micronutrientes, entonces puede que se desarrollen peor. Y resulta que dar una pastilla de desparasitación que cuesta 1 euro al año mejora el rendimiento educativo de los niños mucho más que los libros. Entonces, Wow. este criterio de la efectividad es esencial y es algo que nos resulta totalmente ajeno porque no imaginamos lo distinto que es el mundo de la gente que vive en pobreza extrema, ¿no? Entonces, lo que sí que es imprescindible es que invirtamos en cosas que funcionan, cosas para las que tenemos evidencia, ¿no? Y eso ya deja fuera muchísimas de las ideas que desde aquí podríamos tener respecto a qué va a ser lo más útil, ¿no? Entonces, es imprescindible que yo hablo siempre de ayudar con la cabeza además del corazón, ¿no? El corazón, la empatía nos lleva a querer hacer algo por los demás, pero tenemos que incorporar además la cabeza, los datos, ese análisis más frío, entre comillas, de ya, pero esto funciona o no funciona, porque si no, la promesa de nuestra ayuda, lo que verdaderamente queríamos conseguir, puede que se quede en nada. Puede que pensemos que donando algo hemos ayudado y en la práctica no lo hayamos hecho. No por corrupción ni por mala intención, sino simplemente porque hemos hecho algo que no funcionaba. Es difícil hacer Qué cosas interesante. útiles. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Es decir, esto hay datos y hay mucha ciencia detrás, ¿no? De cómo el ser humano muestra su ayuda y en qué se basa para tomar decisiones, ¿no? A la hora de en qué ayudar. Y también nos lleva esto al concepto de altruismo del que me gustaría hablar luego, porque creo que también es un concepto complejo, ¿no? Y esto incluso en las universidades de psicología, la carrera y la asignatura de psicología moral, esto es un debate que dura todo un curso sobre si el ser humano es altruista, no es altruista. Ya entraríamos en un debate complejísimo a nivel conductual, pero al margen de esto, ¿no? Vamos a datos. ¿Qué sabes sobre la forma que tenemos de ayudar en base a qué nos guiamos y qué nos puedes decir? Vale, pues a ver, lo primero es que ayudamos de forma impulsiva o reactiva, ¿no? ¿Cuándo se vuelca la gente en ayudar? ¿Cuándo suenan los teléfonos? Por ejemplo, cuando una tragedia llena las noticias. Terremoto, inundación, guerra. De repente,
la gente está expuesta a esta realidad que es totalmente ajena a su experiencia cotidiana, esto despierta su empatía, la necesidad de tengo que hacer algo. O sea, no, visceralmente casi me resulta insoportable ver esto y tengo que actuar, ¿vale? Pero aquí la palabra clave ha sido ver esto. ¿Por qué? Porque no estamos en el siglo XVI, ¿no? En que alguien en España no tiene ni idea de cómo son las cosas en África subsahariana. No, hoy en día tenemos toda la información. O sea, los datos de mortalidad infantil están ahí, pero no se hacen visibles precisamente porque no son noticia, ¿vale? Las noticias, yo siempre explico que si quieres tener una imagen o un modelo de lo que es el mundo, posiblemente lo peor que puedes hacer es las noticias, porque las noticias lo que van a destacar es lo que ocurre poco frecuentemente y por eso es tan llamativo. Por desgracia, lo que ocurre todos los días no es llamativo y no es noticia. Y resulta que todos los días, pues por ejemplo, por la malaria, no es un tema del que hablo porque es que siempre no dejan de impactarme las cifras. El volumen de la malaria es el equivalente a si todos los días del año se estrellaran dos jumbos llenos de niños de menos de 5 años. O sea, hoy por la mañana, yo siempre digo, imagina que las noticias, ¿no? Y de repente te cuentan que se ha estrellado un jumbo lleno de menos de 5 años, ¿no? La movilización social sería, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Hay que investigarlo, no puede volver a ocurrir. El presidente del gobierno hablando de las noticias y luego por la tarde otro. Imaginemos eso y al día siguiente por la mañana otro y por la tarde otro. Vale, pues es que eso es lo que ocurre con la malaria. Pero no oímos hablar de este tema porque no es noticia. Entonces, tal vez nos volcamos en ayudar en algo llamativo y en estas otras tragedias silenciosas en las que podemos tener un impacto enorme ayudando a gente que se les están muriendo los niños pequeños, ¿no? Y además, la paradoja es que podemos actuar de forma muy barata, ¿no? O sea, no son problemas dificilísimos de resolver. O sea, no es que haga falta una investigación adicional para una enfermedad rara muy complicada. No, 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 no. Son cosas que en España están erradicadas, para las que el tratamiento es muy fácil y simplemente faltan los recursos, pero no son llamativas, ¿no? Entonces, esa tendencia que tenemos de ayudar reactivamente hace que tengamos muchísimo menos impacto y que dejemos totalmente desatendidos los problemas, en mi opinión, más importantes, que son los que ocurren a diario, los que no son llamativos, ¿no? Es increíble, lo que has dicho tiene mucho sentido desde el nivel de conducta humana, ¿no? Realmente, ¿desde dónde ayudas? Desde el refuerzo positivo, es decir, desde quiero ayudar, o desde el refuerzo negativo, que es para eliminar el malestar que siento por no ayudar, ¿no? Y muchas veces lo que queremos es callar esa voz interna que tú decías que te dice, ¿en serio te vas a quedar quieto, no vas a hacer nada? O que ves que el de al lado hace y tu compañero de trabajo te dice, pues sí, claro, ¿has escuchado lo de la guerra? Pues yo acabo de mandar con tal ONG tanto dinero. Entonces, claro, te sientes mal, te sientes, pues eso, una persona frívola si no ayudas en ese momento, como que no te estás implicando. Y la forma de aliviar ese malestar es donar, pero no se dona, como tú dices, con la cabeza. Se dona para ni siquiera tener una emoción, sino para eliminar una emoción, que en este caso sería el malestar y la culpa que sentimos al no donar. Exacto. Y las consecuencias, o sea, aquí hay algo muy curioso, ¿vale? Yo creo que influye, hay elementos psicológicos y hay elementos culturales, ¿no? Y es que tendemos a pensar mucho más en la pureza de quien ayuda que en el impacto que tiene la ayuda al otro lado. ¿Vale? Y esto es increíble, o sea, y tiene muchas caras, ¿vale? Uno de los lados es este, ¿no? Oye, tengo que ayudar porque si no me siento fatal, ¿no? Pero otro es, no, pero además, ojo del millonario que ayude, ¿no? Porque este lo hace por lavar su conciencia, porque no ha pagado impuestos, por tal, por cual. O sea, criticamos además al que ayuda. ¿Vale? Yo aquí a veces digo, si un millonario, ¿vale? Voy a ir a un estereotipazo total, pero imaginemos que un millonario está en un yate rodeado de jóvenes modelos. Saldrían las revistas del corazón y habría gente que dirá, ¿cómo me gustaría ser como él? Y en cambio, si un millonario dona, entonces le llueven las críticas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos enfocándonos en, pero oye, ¿esa ayuda es efectiva? Porque a lo mejor la ayuda de ese millonario resulta que ha salvado vidas, pero nos olvidamos de eso, ¿no? Nos centramos en, ¿es puro el millonario? ¿Su intención es la adecuada o no, no? Entonces tenemos todo el foco. Está sacando un beneficio colateral de esa donación. Eso y es como, se está degradando impuestos de esa donación. Y es como, bueno, no lo sé, pero está ayudando, ¿no? Tenemos todo el foco puesto en el lugar equivocado. Y entiendo que esto, pues, en términos de psicología evolutiva, posiblemente tiene sentido, ¿no? Porque nos evaluamos entre nosotros, ¿no? En el grupo cercano. Pero, de nuevo, una cosa es que evolutivamente tendamos a hacer algo, igual que tendemos a comernos la comida súper calórica, porque sí, antes no había tanta y ahora resulta que engordamos y hay que tener cuidado, ¿no? Con nuestra salud.
Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Creo que es importante saber que tal vez estamos programados para determinadas cosas, pero puede que nuestra programación no nos lleve a hacer lo mejor para nosotros. Y es importante saberlo y actuar en consecuencia, ¿no? Oye, no tenemos el incentivo de ir a hacer ejercicio físico, ¿vale? Antes era obligatorio y ahora si no lo haces resulta que pues, va a tener consecuencias graves y tenemos que forzarnos a hacer algo para lo que no estamos programados, ¿no? Pues en la ayuda ocurre algo muy parecido. Si nos dejamos llevar simplemente por nuestra programación, vamos a ser reactivos, solo vamos a ayudar cuando nos sintamos mal y vamos a perder la oportunidad de hacer algo muy importante por los demás, ¿no? Qué bueno. Y de hecho, mira, aprovecho porque hay un tema que te quiero preguntar a ti casi. Yo pienso de esto sin saber mucho y es, sé que hay estudios psicológicos, ¿no? Que miden, por un lado, el bienestar puntual, ¿no? A lo largo del día te pregunto cómo te sientes, es algo más emocional, pero hay otros conceptos de satisfacción vital, ¿no? Que es, oye, yo paro, bueno, te pido que pares y que reflexivamente me digas cómo de satisfecha estás con tu vida, tú, Teresa, ¿no? Y yo estoy convencido de que ayudar bien puede que tal vez no tenga ese impacto de pequeña galleta de dopamina emocional temporal o como lo queramos llamar, pero creo que en la satisfacción vital, y hablo por experiencia propia, creo que saber que estás ayudando con impacto es algo increíblemente beneficioso desde ese punto de vista ya personal. No sé si tú has... Tiene todo el sentido y realmente yo siempre digo que la felicidad se parece más a un mar en calma que una montaña rusa, ¿no? La montaña rusa serían esos momentos donde nos sentimos héroes, ¿no? Cuando de repente parece que "Buah, he hecho algo", porque tienes la galletita, ¿no? Es como puedes contar en la oficina, no para de salir en la tele que hay un drama y tú puedes contar que has donado o que has ido con un camión o que has llevado ropa y lo puedes contar en el momento de la catástrofe, incluso vas a tener un refuerzo positivo externo, la gente te va a decir, ay, qué bien, ay, gracias por decirme que está esta asociación. Entonces vas a tener un refuerzo positivo externo, vas a tener un refuerzo negativo interno que te elimina el malestar. Todo eso al final es dopamina, son refuerzos momentáneos cortoplacistas. ¿Qué pasa? Que esto ocurre igual, como bien decías, con la comida, con las compras. Es decir, si yo te pregunto cómo de bien te sientes justo antes de ir a comerte tu pizza favorita, probablemente digas, ok, pues ahora mismo súper, ¿no? O sea, tengo unas ganas de ir y se nos cambia la cara. Cuando estamos ahí en una mesa para comer algo rico, de algo que vamos a disfrutar, estamos contentos. Pero yo creo que estamos mucho más contentos cuando te vas a dormir con la mente tranquila de estar siendo congruente con tus valores. Esa congruencia no se compra ni con comida, no se compra con sexo, no se compra con Amazon. Eso se compra simplemente teniendo claros unos valores, parando a pensar, pensando cuáles son tus valores y siendo congruente con ellos. Y cuando sientes que eres congruente con esos valores, sientes una especie de calma, una especie de tranquilidad emocional que es rara de explicar. Es como ese momento donde sabes que estás en el camino correcto, que cuando muchas veces vamos deprisa, como decíamos antes, y estamos viviendo vidas de montaña rusa, ¿no? De compras, de tal, de cual, de intentar buscar sentirnos bien en el momento presente todo el rato. Pero llega un momento que cualquiera se podrá haber sentido identificado de que te sientes vacío. Ese vacío que sientes, creo que fundaciones como la tuya, ¿no? Realmente te ayudan a enfocarte en eso, en conseguir calma emocional en el largo plazo, conseguir congruencia entre el valor humanitario de querer ayudar al mundo y sentir que verdaderamente lo haces. Totalmente. Voy a conectar lo que has dicho con parte de mi experiencia personal, ¿no? Yo cuando decidí en 2018 parar para averiguar qué podía aportar al mundo, lo hice influido por un podcast que oí por casualidad, en que alguien decía, la típica pregunta o recomendación un poco de gurú, de encuentra tu pasión, ¿no? O averigua dónde te ves en 50 años, ¿no? Todas esas preguntas al final solo van de una persona, yo, ¿vale? Es yo, 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 yo. Y en cambio hay una pregunta que nos hacemos muy poco, que es, oye, ¿yo cómo puedo ayudar? Y esa pregunta es infinitamente mejor porque de repente te lleva a la acción, o sea, te saca de tu jaula mental, digamos, y te hace mirar hacia afuera. Te hace preguntarte qué puedes hacer. Y seguro que hay cosas que puedes hacer. Todos tenemos determinadas capacidades. Y además, las planteas en términos de impacto positivo en otros, con lo que dejas de pensar en ti mismo. Y te das cuenta de que eres un agente que tienes la capacidad de actuar y hacer cosas ahí fuera, ¿no? Entonces, yo esa pregunta la transformé en qué puedo aportar al mundo, ¿no? Que es un poco más grandiosa.
pero es que sin ir a lo grandioso, o sea, solamente ese giro de, oye, en esta situación en la que no me termino de sentir bien, lo que sea, fenomenal, ¿cómo puedo ayudar? O sea, voy a mirar a mi alrededor y ver cómo puedo ayudar. Y creo que es un hábito transformador para cualquiera. O sea, simplemente es dejar de mirarte a ti mismo y obsesionarte con tus problemas, sufrimientos, etcétera, y plantearte qué puedes hacer hacia afuera. Creo que lo cambia todo. No me cabe ninguna duda, es como siempre dicen, ¿no? Si quieres brillar, ocúpate de alumbrar al resto, porque entonces de repente brillas, pero brillas porque aportas luz. Pero mientras toda la linterna te la pongas contra ti, no vas a brillar. No puedes iluminar al mundo ni te puedes iluminar a ti si todo el foco está en ti. Es imposible que ilumines, es imposible que brilles. Pero ese brillar no es ego, no me refiero a brillar desde el ego, me refiero a brillar desde esa congruencia y esa calma. Me refiero a brillar desde tener un propósito y sentir que estamos en el camino correcto. O sea, que me parece brutal. Aquí, antes de entrar bueno, pues cómo hacéis, ¿no?, para transformar datos en ayuda efectiva, me gustaría preguntarte, porque me consta bueno, al final tú conociste el movimiento mundial de altruismo, ¿no? Altruismo efectivo. Sí. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es el altruismo? ¿Y qué es esto del altruismo efectivo, que irá muy relacionado con la fundación, pero sobre todo con el concepto de altruismo? Es decir, ¿qué opinas tú del concepto de altruismo? Vale, a ver, yo creo que es una de estas preguntas que se puede enfocar desde tantos ángulos, ¿no? Una de las cosas bonitas para mí de este proyecto es que toca la filosofía, ¿vale? La ética, toca la psicología, pero en el fondo yo no soy filósofo ni soy psicólogo, ¿no? Yo soy alguien muy práctico, ¿no? Y en el fondo me planteo, oye, ¿qué puedo hacer, ¿no? Intento llevarlo todo a acción. O sea, para mí el altruismo es lo que hacemos por mejorar las condiciones de vida, el bienestar de los demás, ¿no? Yo lo mido, ya ves que estoy yendo hacia un enfoque de lo que llaman consecuencialista, ¿no? El impacto de tus acciones, ¿no? Entonces, para mí el altruismo es lo que hacemos para o bien reducir el sufrimiento o bien favorecer el bienestar o el florecimiento de otros, ¿vale? Y eso es lo más importante. Claro, luego podemos entrar en discusiones infinitas sobre cómo de egoísta es el altruismo, ¿no? Oye, pero lo haces por sentirte bien, lo haces por tal, pero en el fondo yo creo que si incorporamos esa variable del resultado, de, oye, esto consigue ayudar a los demás, esa discusión tan larga sobre cuáles son tus verdaderas motivaciones, te diría que para mí deja de ser importante, ¿vale? O por lo menos deja de interesarme tanto. O sea, en el fondo yo lo que digo a la gente es, oye, mira, hazlo para sentirte bien, ¿vale? Hazlo por estatus, hazlo por lo que quieras, pero ayuda de formas que funcionen, ¿vale? ¿Cuándo el concepto del altruismo o el sucedáneo del altruismo puede convertirse en algo negativo, ¿no? Cuando pasa a ser postureo en lugar de acción real, ¿no? Si para mí ser altruista es hacer algo de activismo en que me pongo una camiseta y me saco unas fotos en redes sociales, lo único que he hecho ha sido alimentar el ego, proyectar una determinada identidad y no he cambiado nada. Tal vez he conseguido el aplauso de mi grupo social, ¿no? Y que a lo Entonces, mejor me he comprado una camiseta que vale 40 euros para luego reciclarla. Me he transportado en un tren que aparte contamina, me he transportado en un coche durante 2 horas y he gastado gasolina, he contaminado el medio ambiente, y tampoco con esa ayuda de esa gasolina he ayudado a la causa, y a lo mejor de otra manera, simplemente con los 40 euros de la gasolina, 40 euros de la camiseta, ostras, es que a lo mejor puedes ayudar incluso a esa misma causa de otra manera, pero claro, no tendrás la foto. exacto, exacto. No entras la foto y la foto es curioso porque la foto la entendemos fenomenal hoy, ¿no? Pero hay una especie de versión más profunda que es el efecto de la recompensa dopamínica de la que hablábamos antes, ¿no? Eh, yo explicaba en la charla que viste en Málaga, ¿no? Que a veces nos da mucha más satisfacción un gesto muy tonto como ayudar a una señora a llevar unas bolsas de la compra, ¿no? ¿Por qué? Porque es cercano, es algo para lo que estamos programados evolutivamente, ¿no? Y hemos hecho algo bueno, sin duda, ¿no? Pero en cambio, donar una cantidad de dinero que va a tener un impacto enorme en alguien que está a miles de kilómetros de distancia, es posible que no nos haga sentir tan bien en ese momento, ¿no? Entonces, en cierta medida, ese sentimiento y la foto son parecidos, porque no nos dicen nada del resultado, no nos dicen nada del impacto que hemos tenido en las personas a las que queríamos ayudar en teoría, ¿no? Entonces, para mí, la clave es que si alguien habla de ayuda sin incorporar en esa misma frase, te diría, el impacto, esa ayuda se está quedando en un sucedáneo, no está siendo real.
O sea, yo solo ayudo si verdaderamente tengo un impacto, mejoro las condiciones, alivio sufrimiento o favorezco el bienestar de otros. Si todo se ha quedado en una foto, en una buena sensación, yo creo que merece por lo menos que lo examinemos un poco más ¿Y profundamente, ¿no? si ayudo pero podría haber ayudado mejor? ¿Es sucedáneo? Vale, yo creo que no es sucedáneo, te diría que esa es una pena, ¿no? Entonces, ahí yo lo que recomiendo a la gente es tener mayor ambición, pero no ambición de dinero, ambición de impacto, ¿vale? Creo que podemos subir el listón de lo que esperamos conseguir con nuestra ayuda, ¿no? En las charlas yo explicaba que podemos salvar vidas, ¿vale? O sea, esta idea de salvar vidas que lo has mencionado tú Me antes, encantó ¿no? ese ejemplo que pusiste en la charla, no sé si nos lo puedes regalar, de salvar, ¿no? De justamente ese me encantó. Sí, a ver, lo cuento de diferentes formas, ¿no? O sea, primero, claro, salvar vidas, ¿vale? Es que es algo, hoy en nuestro entorno, básicamente, o eres médico de urgencias o cirujano, o ¿qué es esto de salvar vidas, ¿no? ¿Quién salva vidas? Es algo que es una bendición, si nos damos cuenta, que sea algo tan extraño en nuestro entorno, ¿no? Y claro, hay que visualizarlo, ¿no? Entonces, yo primero lo que intento visualizar es, oye, ¿qué significa esto de la muerte de un niño pequeño? ¿Vale? Porque la muerte de un niño pequeño en África suena algo muy extraño, ¿no? Entonces, yo empiezo por decir a la gente, imagina que en tu urbanización, en tu bloque de pisos, ¿vale? Mañana muere un niño de 5 años, ¿vale? El de un vecino. O sea, imagina esa escena por un momento, imagina el horror que sería, ¿no? O sea, el impacto que tendría en toda la comunidad, ¿no? Todos, lo que sería imaginar cómo tienen que estar esos padres, ¿no? Toda la gente que tiene hijos pensando, es que no quiero ni imaginar cómo sería que me pasara a mí, ¿no? O sea, yo te lo cuento y se me ponen los pelos de punta, ¿vale? Yo que tengo hijos, ¿no? Entonces, vale, eso es perder a un hijo. Y da igual que sea aquí, ¿vale? En Benidorm, en Madrid o en África, ese efecto sobre los padres es el mismo. Entonces, lo primero que intento es que seamos conscientes de que la muerte de un niño pequeño es algo horrible, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué significa esto de salvar vidas, ¿vale? Bueno, salvar vidas es evitar que muera un niño. Y yendo un poco a lo que decíamos antes, creo que el método por el que lo evites da igual. Da igual si entras en un edificio en llamas y sales con un niño en brazos, ¿vale? Creo que eso te haría sentir, o sea, yendo a esa versión de las sensaciones, los sentimientos, la dopamina, sería la bomba. O sea, yo no puedo imaginar sentirme mejor, ¿no? Que con un niño en brazos al que acabo de salvar la vida. Vale, pues resulta que el mundo es tan extraño que puedo hacer eso solamente donando regularmente a los programas más efectivos, ¿vale? Yo hice el cálculo para la charla y solamente donando 20 euros al mes durante tu vida adulta, si lo haces bien, puedes morir sabiendo que has salvado 3 vidas. ¿Vale? Y, o sea, es que me cuesta, ¿vale? Sé que es difícil imaginar, ¿vale? Porque no es en nuestro entorno, pero es tan real como si hubieras salvado a 3 niños de un edificio en llamas. O sea, hay 3 niños que si no fuera por ese gesto, que en ese momento no te ha hecho sentir especialmente bien, pero si no fuera por ello habrían muerto. Porque hay tratamientos increíblemente efectivos para enfermedades que causan la muerte de miles de niños y solo faltan los recursos, ¿no? Entonces, a veces lo que explico es que puedes salvar más vidas que un superhéroe. Y Es, no somos es, conscientes de esto. O sea, es que es extraño, ¿no? Lo cuento y según lo estoy contando, me estoy dando cuenta de lo extraño que es, ¿no? Porque no está en nuestro día a día, no está en nuestras preocupaciones, no está en Instagram, no está en las noticias, pero ese es el mundo en que vivimos. O sea, donando con efectividad, puedes tener el orgullo de cualquiera de nosotros, o sea, uno solo de nosotros, salvar varias vidas antes de morir, ¿no? Pues, joder, es que yo me iría a la tumba, te diría, sabiendo que mi vida ha merecido la pena. Porque me ha tocado la lotería por nacer en España en lugar de 4.000 kilómetros más al sur. O sea, no he hecho nada para merecer donde he nacido. Y he repartido una parte de mi suerte, pero de forma efectiva. Porque claro, si dono para sentirme bien a cosas que no sé si ayudan o no, en el fondo caemos en esa trampa del sucedáneo, ¿no? qué potente. Y la cuestión es que estoy convencida que dices, ¡buah! ¿Te imaginas siendo la persona que salva una vida con tus propias manos, sacándole de un incendio? Y es una anécdota que vas a contar, madre mía, o sea, hasta el último suspiro. Vas a estar contando la batallita, ¿no? Porque te sientes Eso es. feliz, orgulloso, pleno, estás satisfecho. Pero luego te dicen 20 euros al mes, que no es nada para la gran mayoría de personas, o sea, para Ujú. la media, entiéndeme, Eso es. de un país occidental no es muchísimo. Y dices 3 vidas a lo largo de tu vida. Ah, solo 3. Es que te das cuenta, ¿no? Es como, ¿hola? O sea, Sí. si cada 10 años sacas a un niño de un incendio con tus brazos, sería una locura. Pero, no sé, es que es como que como no lo percibes, no lo haces realmente,
yo creo que una pregunta que se puede hacer mucha gente es ¿cómo lo sé? O sea, ¿cómo Claro, sé que realmente estoy salvando vidas? Y yo creo que una de las preguntas también que mucha gente se hace es ¿qué me garantiza a mí que el dinero va donde dicen que va? Y esto también es importante, ¿no? Porque creo que son cosas que son fundamentales a la hora de donar y que la gente necesita también respuesta, ¿no? De, oye, ¿cómo garantizar que mi dinero va para lo que va? Y que tiene el impacto que tú me dices que tiene, ¿no? Que no te estoy dando el dinero para que tú te vayas a Disneyland todos los años 3 veces, ¿no? Y esto es sí. súper interesante porque creo que es un concepto que está en la calle y que la gente dice, ya, bueno, pues si luego das dinero y la mitad se pierde, la mitad se lo quedan, la mitad no llega. Y creo que es una pena que por mitos o quizá por, evidentemente, fundaciones, asociaciones que quizá han mal utilizado la confianza de la persona que dona, eh, eh, podamos caer en la no ayuda. Sí. Son preguntas muy buenas, importantes y que hay que hacer, ¿vale? Yo lo que suelo explicar es que tenemos que sustituir el cinismo por exigencia, ¿vale? ¿El cinismo qué es? Ah, nada funciona, hombre, las ONGs, esa es la corrupción. Yo sospecharía de esa posición porque en el fondo es muy cómoda, ¿no? Ya una vez que abrazas el cinismo, ya no tienes que hacer nada, ¿no? Como nada funciona, yo no tengo que hacer nada. Entonces, bueno, yo sospecharía de una conclusión que te lleva a no tengo que hacer nada. Eh, pero claro, tampoco puedes tener una fe ciega. Tenemos que ser muchísimo más exigentes. Entonces, aquí hay dos partes. Una es, ¿vale? Esto en la práctica, cómo funciona, ¿vale? Esto de cómo se salvan vidas y demás. Y la otra es cómo podemos fiarnos. Entonces, voy a intentar contarte las dos, ¿vale? Espero no perderme. Empiezo por, esto en la práctica, ¿cómo funciona? Porque lo del edificio en llamas lo entendemos todos, ¿no? Pero ¿cómo se salva vidas en los países más pobres, ¿vale? Es que mando a gente que salva niños de edificios en llamas, ¿no? No. Lo que ocurre en los países más pobres es que hay enfermedades que son devastadoras, o sea, son muy tontas, o sea, se curan o se evitan de forma muy barata y fácil, pero afectan a millones de niños. Entonces, pongo un ejemplo que es deficiencia de vitamina A. ¿Vale? Siempre explico que para nosotros las vitaminas es el anuncio de Redoxon cuando llega el invierno, que en teoría va a ayudar a que tengas menos catarros, ¿vale? Que está por ver. Pero lo que ocurre en los países más pobres es que hay tal carencia de vitaminas, de las importantes de verdad, que por ejemplo en el caso de la vitamina A, cada año entre 250.000 y medio millón de niños se quedan ciegos, ¿vale? O sea, cuando tú tienes una deficiencia severa de vitamina A, el cuerpo básicamente es que empieza a funcionar mal. Empieza a funcionar mal el sistema inmune, empiezan a secarse los ojos, llega un momento en que cuando hay poca luz por la noche no ves, y si eso no se cura, no se trata, acabas ciego. Entonces, de esos entre 250.000 y medio millón de niños que se quedan ciegos cada año, la mitad están ya tan mal, tienen aparte el sistema inmune tan dañado, que a los 12 meses mueren, ¿vale? Esto es que no salen en las noticias, lo entiendo, ¿vale? Nadie habla de esto. Bueno, pues esto ocurre a diario, está asumido que esto es así. ¿Cómo se evita la deficiencia de vitamina A? Una gota en la boca del niño 2 veces al año, con un coste de 2 euros al año por niño. 2 euros al año por niño. O sea, es que, o sea, incluso si me dices, no, mira, es que estoy fatal de dinero tal, bueno, pues que sepas que con 2 euros al año se puede tratar a un niño de vitamina A. Entonces, lo que empieza a ser un poco más costoso de entender, pero es importante, es que no todos los niños que tienen deficiencia de vitamina A van a morir. Y si una ONG te vende eso, oye, que con 2 euros salvas a un niño, es mentira. No. Con Claro, dos euros, es lo que dices, ostras, entonces no son 3 vidas, son muchas más con claro, 20 claro. euros. Claro, entonces eso es aquí es donde es importante. Vale, vamos a hacer una parte un poco más aburrida, te diría, pero muy importante, que es, vamos a ver cómo funciona esto en la realidad y qué nos dicen los datos, ¿no? Entonces, claro, millones de niños tienen esta deficiencia de vitamina A, pero solo, entre comillas, entre 250.000 y 500.000 mueren, los que están peor. Entonces, ¿tú cómo evitas que mueran esos 250 o 500.000? Lo que haces es, tratas a millones de niños para que ninguno tenga deficiencia de vitamina A. En algunos casos, en la mayoría, lo que vas a hacer es mejorar su salud muchísimo. O sea, van a ser niños que van a estar más sanos, van a aprender más, van a poder tener más ingresos a futuro. O sea, para toda la gente que piensa que no hay que dar una caña, no hay que dar pescado, sino que hay que enseñar a pescar. O sea, digas lo que digas, la salud, la capacidad el tener salud para poder vivir, poder aprender, poder trabajar, es el paso uno. Y suplementando vitamina A, por 2 euros al año puedes tratar a millones de niños. Entonces, lo que decía, en la mayoría de ellos solamente, de nuevo, entre comillas, vas a mejorar su salud radicalmente. Y además vas a evitar que uno de cada X, que eso está medido en estudios que se repiten una y otra vez en diferentes países, vas a evitar que mueran. Entonces, el impacto es enorme,
Porque no solo salvas 3 vidas, es que salvas 3 vidas, pero de nuevo hice el cálculo. Si suponemos que un curso de educación infantil en España es unos 60 niños, ¿vale? Aproximadamente, pues es que a lo largo de tu vida, donando esos 20 euros al mes, tú suplementas con vitamina A 100 cursos de educación infantil. Entonces, mejoras tú, una persona solo, o sea, un españolito o españolita de a pie, digamos, ¿vale? Esa persona sola consigue que 100 cursos de educación infantil no tengan deficiencia de vitamina A. Y aparte de mejorar la salud de todos esos niños, 3, que eran los que se habrían puesto más malitos, los que porque fuera tenían un sistema inmune más frágil, no van a morir y van a tener toda una vida por delante. Entonces, ese impacto es brutal. Y así es como funcionan estos programas serios que verdaderamente salvan vidas, ¿no? Tratando a muchos niños a gran escala y optimizando los costes, ¿vale? Y esto es este tema de optimizar los costes es muy importante porque por eso no vale el voluntariado de me voy y ayudo a construir unos hornos. No, no, no. O sea, aquí necesitamos administrar vitaminas, por ejemplo, o medicamentos a gran escala con un coste muy bajo para poder llegar a millones de niños y así mejorar la salud de todos ellos y evitar que mueran los más vulnerables, ¿no? Así es como se consiguen las cosas. No Wow. es, claro, esto cuesta contarlo, No, ¿no? no- No no te es lo tan puedo poner. atractivo como dona 2 euros y salva a un niño. No es verdad, Claro, no, no, claro, no, no es objetivo y puede llevar a engaño y a que te sientas quizá frustrado cuando ves los verdaderos datos, pero realmente tenemos que hacer un análisis de conciencia, ¿no? ¿Qué estás intentando hacer con ese dinero? ¿De verdad ayudar o sentirte bien, ¿no? O sea, claro. ¿qué estás intentando? Y si de verdad queremos ayudar, evidentemente, ¿no? Es el camino, no sentirnos héroes sino o sentirnos héroes, pero a través de una información menos emocional, de una información, Exacto, aprender a ser héroes racionales en lugar de exacto. héroes emocionales. Exacto, o sea, la clave es no aparentar ser héroes o sentirnos como eres, sino serlo. Es que para mí es serlo. O sea, el héroe es el que verdaderamente salva las vidas. Y a veces es un héroe anónimo en su casa, que dona, no está en las noticias, no recibe el aplauso de todo su contexto, pero está cambiando las cosas, ¿no? Como dice Séneca, sé tu propio espectador, persigue tu propio aplauso, ¿no? Y realmente yo creo que ahí está la calma que hablábamos antes, ¿no? Has dicho algo muy interesante, que es el hecho de, no te quiero interrumpir, pero me parece muy interesante porque se ve muy habitualmente y además es algo que recibe mucho aplauso social. Las personas que lo dejan todo para irse a cavar un pozo o para, no sé, pues donar un año de su tiempo Sí. a una causa, ¿no? Evidentemente lo que tú decías, todo lo que sumes, bueno es. Te quiero decir, no vamos a ningunear a alguien que está intentando ayudar, evidentemente, gracias, ¿no? Lo primero. Pero, ¿cómo podría esa persona realmente ser más efectiva en lugar de yéndose a salvar el mundo? Sí, sí, sí. Eh, Justo, vamos a llegar luego al tema del escepticismo, ¿vale? Que es importante, de cómo sé que esto funciona. Pero esto apunta a algo muy interesante. Tendemos a pensar que nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y estoy de acuerdo para nosotros mismos, ¿vale? Para mí mi tiempo es lo más valioso que tengo. Y hay que decidir bien a qué dedicarlo, pasar tiempo con las personas que quieres, etcétera. Pero claro, para ayudar en un problema de malaria en República Democrática del Congo, mi tiempo, la realidad es que no vale nada, porque no sé nada de la malaria, no sé nada de la República Democrática del Congo, no sé nada de distribuir mosquiteras o medicamentos, ¿vale? Realmente yo soy diseñador o informático o psicólogo, vete a saber qué. Entonces, estoy muy bien preparado para hacer cosas aquí en España, pero allí puede que sea un estorbo más que una ayuda, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, cosas como, venga, voy a construir pozos y demás. Oye, en estos países normalmente hay gente capaz de construir pozos. Y lo harían con un coste muchísimo más bajo posiblemente que incluso el de tu billete de avión para ir hasta allí y llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez simplemente donar para que se puedan construir pozos de forma efectiva, favoreciendo además a trabajadores y albañiles locales, sería más efectivo. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Oye, ¿no hay que hacer voluntariado? No, en absoluto. Pero yo lo que creo es que hay que hacer voluntariado por los motivos adecuados. Entonces, ¿el voluntariado para qué es genial? Primero, para abrirte los ojos, ¿vale? Te va a conectar con realidades que ni imaginabas. Y vas a averiguar que todos los humanos somos iguales, pero en diferentes contextos. Te va a hacer mejor persona. Va a ser una experiencia posiblemente inolvidable, ¿vale? Y entonces yo suelo decir, haz voluntariado por la transformación personal. Pero si lo que te importa es el impacto, a no ser que seas un crack de la logística y puedas distribuir 1 millón de mosquiteras mañana a menos coste, lo más probable es que puedas tener muchísimo más impacto simplemente donando para apoyar estos proyectos. Entonces, tenemos que pensar en la ayuda no como una única cosa. No, yo ayudo como, pues yo voy los domingos a no sé dónde.
aquí entra de nuevo en el tema de la ambición, ¿vale? Seamos más ambiciosos, ¿vale? Podemos tener una colección, un pequeño abanico de formas de ayudar. Entonces, a lo mejor yo hago algo local en mi comunidad, porque es mi comunidad y me importa, fenomenal. Pero aparte dono, y dono con efectividad a sitios en los que nunca voy a ver a la gente, sé que están lejos, es gente que vive en pobreza extrema, no puedo ni imaginarlo, pero dono a lo más efectivo, a lo que sé que más vidas salva con menos coste. Y a lo mejor además hago algo de voluntariado, de nuevo porque me conecta con otras realidades. Perfecto, ahí sí tiene sentido, ¿no? Ahí sí colocamos cada pieza en su sitio. Pero para lo que es el impacto, la donación, viviendo en un país como España, es que es infinitamente más efectiva que nuestro Además es tiempo. lo que tú dices, una persona que es informático y gana, me lo voy a inventar, 1.500 euros al mes. Ujú. Se va allí y ese tiempo no trabaja. Con 1.500 euros al mes, aunque te quedaras aquí y donaras el 50%, madre mía, no sé lo que podrías hacer, pero probablemente una locura. Claro, o En sea, lugar de muchísimo más dedicar el impacto. tiempo a acabar, dedícalo a trabajar aquí, que tu tiempo es muy eficiente a la hora de economizar tu tiempo aquí, mucho más rentable que economizándolo allí, e inviértelo allí. Totalmente. O sea, en términos de impacto, nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que nuestro tiempo es más valioso, lo más valioso que tenemos. No es así. O sea, vivimos en un mundo tan desigual y eso es una cura de humildad en cierta medida. Pero sí, o sea, no soy súper especial. No soy una persona única en este caso. Resulta que mi superpoder es que puedo donar 20 euros al mes bien donados. Y eso salva vidas al otro lado. Entonces, lo más importante no es cómo de satisfecho me quedo después de hacerlo. Lo importante es que eso tiene un impacto real, transformador. E Buenísimo. insisto, podemos tener un abanico de formas de ayudar. Y hagamos cada una por lo que nos aporta. No nos engañemos pensando que con el voluntariado tenemos un impacto enorme, ¿no? Oye, no esperemos que donando vayamos a sentirnos igual de bien que yendo a ayudar en un comedor social. Es que a lo mejor nos sentimos mejor yendo a ayudar al comedor social. Perfecto, pero es que puedes hacer las dos cosas. Puedes dedicar algo de tiempo a conectar con gente que no ha tenido tus mismas oportunidades y eso te va a enriquecer. Pero si quieres de verdad tener impacto, hay, o Si sea, tu hay que intención de donar. verdad es ayudar, ayuda. Eso es. Eso es. Ayuda. Y evidentemente, pues si aparte puedes hacer cosas que te hagan sentir bien, estupendo. Pero si tu intención, la pregunta que creo que tenemos que hacernos es, ¿para qué quieres donar? ¿Para qué quieres ayudar? ¿Para ayudar o para ayudarte? Entonces, a partir de ahí, como tú decías, del foco, ¿no? Y volviendo al escepticismo, ¿no? Que la pregunta Sí, era, ¿cómo sé yo que lo que dono, que lo que yo le doy a Pablo, los 20 euros que yo le doy a Pablo, ¿cómo sé yo que no se los queda a Pablo? sí, ¿No? sí, sí. Y cómo sé yo que van a donde tienen que ir y que de verdad ayudan. Que yo creo que son preguntas, insisto, permíteme que te la haga con todo el cariño además, que es justamente eso lo que creo que mucha gente le frena y creo que como Sí, tú sí. bien dices, necesitamos subir la exigencia y preguntar a las personas, ¿no? Oye, explícame esto porque creo que nos falta Eso muchísima es. información. Eso es, eso es. O sea, es que me parece preguntas. O sea, yo me hacía estas preguntas, por supuesto. O sea, y creo que todo el mundo debe hacérselas, ¿no? O sea, yo animo a la gente a hacerlas más, pero hacerlas de verdad, ¿no? A exigir respuestas, ¿no? En lugar de llegar a la conclusión de, nada funciona, porque no es verdad. Sí que hay cosas que funcionan, ¿no? O sea, en el fondo, decir que nada funciona es lo mismo que decir que, nada, todas las empresas son un desastre. Pues no es verdad. Hay empresas que funcionan muy bien, hay gente que en su trabajo le tratan muy bien, otros en los que el jefe es terrible. Hay de Total. todo. Entonces, en el mundo de la ayuda ocurre lo mismo, hay de todo, y la clave es distinguir las mejores cosas, las que funcionan de las que no, ¿no? O sea, tu pregunta ya está bien porque no solo me has preguntado cómo sabemos que el dinero llega. La típica pregunta en España es, oye, pero ¿cómo sé yo que el dinero llega? Y yo lo que digo es, la pregunta está bien, pero ¿qué listón más bajo? Porque no basta que el dinero llegue, tiene que llegar, tiene que obtener resultados, o sea, tiene que utilizarse para algo que de verdad funcione, no para algo con buena intención, pero que no sirva, y tiene que obtener resultados a bajo coste, porque si los obtiene a bajo coste vas a poder ayudar a mucha gente. Si al final Total. inviertes algo que ayuda a una persona, pues oye, pues, bien, pero Claro, mejor yo es creo que es una pregunta, como tú dices, que si se queda ahí es poco ambiciosa. Lo que sí que es eso es. cierto es que si se lo queda el intermediario, seguro que no será Exacto, efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que exacto. la primera barrera de entrada es eso, ¿no? ¿Cómo Sí, podemos averiguar si el sitio donde donamos el dinero de verdad lo está llevando a donde dice que lo lleva? sí, sí, sí. Entonces, te voy a contar cómo lo hacemos en ayuda efectiva, que yo creo que es un modelo que ojalá nos copiaran, ¿vale? O sea, ¿por qué yo monté ayuda efectiva en lugar de donar a otras ONGs, ¿no? O sea, oye, yo decidí que quería aportar al mundo, descubrí que había cosas, me podría haber dedicado solamente a donar, me había ido bien, yo ya había vendido una empresa, ¿vale? Pero monté ayuda efectiva porque no había nadie haciéndolo. Si hubiera habido alguien haciéndolo, yo no me habría dedicado a montar este lío, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Primero, nosotros
financiamos los mejores proyectos, ¿vale? O sea, no hay necesidad de que yo me vaya ahora a una aldea en Kenia a hacer algo o sea, un país del que no sé nada, con el que no tengo ningún contacto, ¿vale? Yo podría irme allí a hacer 4 cosas, pero vamos a ver, ¿hay gente que ya esté trabajando bien en problemas importantes y que necesite dinero? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que hay organizaciones que hacen cosas muy efectivas. Entonces, yo financio esas organizaciones y soy muy transparente al respecto, ¿vale? Otras ONGs, esto lo tienen un batiburrillo en que no entiendes muy bien qué está pasando con el dinero, ¿ya? Pero hay un partner local que luego lo hace, pero ¿esto cómo funciona? Bueno, nosotros financiamos los mejores proyectos. Entonces, cuando alguien nos dona, nosotros ese dinero lo vamos a enviar a los mejores proyectos. Cuando alguien dona, ya sabe a qué proyecto va a ir, ¿vale? O lo decide él, o lo introduce en algo que llamamos el Fondo Salud Global, que cada trimestre envía el dinero a los programas más efectivos. Pero sabes a dónde va a ir antes de donar, ¿vale? No es una incógnita. Segundo, ¿cuánto se queda ayuda efectiva? ¿Vale? Que esta es la pregunta lógica, la que yo me haría. Y la respuesta es, el donante decide. Cuando tú donas ayuda efectiva, nosotros te decimos, oye, mira, necesitamos tu ayuda para existir. Entonces te sugerimos que dediques un 90% al programa que vamos a financiar y un 10% a apoyar nuestra labor. Pero lo puedes bajar hasta 0 si quieres. ¿Vale? Entonces, bueno, y dices, mira, yo me da igual si existís o no existís, pum, lo bajo a 0. O no, mira, 10% me parece adecuado. Pero hay transparencia desde el momento 0. O sea, tú, según donas, ya sabes exactamente qué va a pasar. Y el 100% de lo que decimos que va a ir a financiar los programas va a esos programas, o sea, lo transferimos. De hecho, publicamos en nuestra web cada trimestre los recibos de las donaciones recibidas por nuestros partners, ¿vale? Bueno, aparte de eso, nuestras cuentas están auditadas. Publicamos en la web la auditoría. O sea, cualquiera que quiera dedicar tiempo a comprobarlo sabe que estamos haciendo con el dinero lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? Qué Pero la clave importante, es, Pablo. sí. Yo creo que es muy importante dar esta transparencia desde el principio. O sea, a mí, ¿qué hacen los donantes más escépticos en España? Dicen, bueno, me voy a ir a ver las cuentas anuales, a ver qué ha pasado realmente con las donaciones aquí. Pero es que yo creo que eso no debe ser así. Es que antes de que tú dones, debes saber qué va a ocurrir con tu dinero. Y nosotros lo Sí, hacemos y así. a dónde va? Además, esa libertad individual de, bueno, tú nos ofreces, entiendo cómo lo estás comentando, además yo sí que conozco el proyecto porque me he informado, ¿no? Evidentemente, antes de venir aquí. Y al final, pues bueno, tienes ahí X causas que vosotros ofrecéis y cuando tú metes el dinero, tú, al menos dentro de esos programas que vosotros ya catalogáis como efectivos, tú aún así aún puedes elegir a qué programa quieres donarlo. Y esto me parece tremendamente importante. Y luego estas fundaciones a las que donáis el dinero, entiendo que ya lo gestionan ellos, pero vosotros sí que les exigís de alguna manera bueno, pues que garanticen que están haciendo, ¿no? Lo que dicen que hacen. Claro, ¿cómo funciona esto? Esa es la otra parte, ¿vale? Hemos salvado un escalón, ¿vale? Que es, uy, menos mal, ayuda efectiva no se ha quedado el dinero por el camino. Vale, pero ahora me dicen que lo han enviado a Malaria Consortium que está trabajando en África, ¿vale? ¿Cómo sé yo qué pasa ahí? Vale, pues hay una organización increíble que es nuestro principal partner, una organización americana que se llama GiveWell. GiveWell al final sería como dona bien. Y lo que hacen es investigan a estas fundaciones a las que nosotros financiamos, ¿vale? Estas organizaciones que trabajan sobre el terreno, los investigan como quien investiga el IBEX 35, las empresas que cotizan en bolsa, ¿vale? O sea, las analizan con rayos X, digamos, de arriba a abajo. Dedican 40.000 horas de investigación al año a analizar estos programas. O sea, se lo toman. O sea, es que en serio se queda corto la palabra, ¿no? O sea, hacen el análisis más riguroso que he visto jamás de cualquier otra organización. Y no solo hacen ese análisis, sino que lo hacen de forma pública. O sea, tú puedes entrar en la web de GiveWell y ver las actas de sus reuniones con las ONGs a las que están evaluando. Puedes ver sus cálculos sobre el impacto que pueden tener. Puedes ver sus estimaciones sobre, en la nueva distribución de mosquiteras que va a ser en esta nueva región de Nigeria, qué prevalencia tenía antes la malaria, entonces cuánto calculo, o sea, todo. Para el que sea un poco, como digo, friki, ¿no? O sea, a quien le gusten los datos, el análisis y demás, está todo en abierto para que cualquiera pueda evaluarlo. Pero hacen cosas también como contratan a periodistas para que vayan al terreno a investigar y comprobar si está ocurriendo lo que Y debería esto estar es una ocurriendo. asociación, también una fundación. Es una fundación, no tienen ánimo de lucro, no se llevan nada de estos programas y están financiados independientemente por filántropos que creen que lo más importante que se puede hacer es dar claridad y dar transparencia a esta información. Oh, qué Entonces, importante, fíjate, me parece esto la bomba, ¿no? Porque estabas hablando de esos héroes anónimos. ¿Qué más anónimo que alguien que ni siquiera está impactando en el niño? Está impactando en que sí, alguien supervise que la asociación
haga bien el trabajo de la gente que dona. O sea, estás en un quinto escalón, pero es que a lo Sí. mejor sin ese quinto escalón todo se iría al traste. Claro, claro. Es que es imprescindible. Y evidentemente esto es costoso, ¿vale? Y mira, voy a abrir otro melón, que es el melón de la idea de que las ONGs la gente tiene que hacerlo todo de forma voluntaria y sin cobrar nada, porque si no, su ayuda ya no es pura. De nuevo, creo que eso es un error garrafal, ¿vale? O sea, una cosa es que hay un escándalo en no sé qué ONG grande en que alguien se llevaba cientos de miles de euros, fenomenal. O sea, evidentemente es intolerable, no es una vergüenza. Pero ayudar no es fácil. Y yo en ayuda afectiva, por ejemplo, yo tengo un equipo profesional, ¿vale? Somos 3,5 personas, ¿vale? O sea, es un equipazo, ¿vale? O sea, yo intento ser brutalmente austero, pero contrato a gente y le pago su salario. Porque con voluntarios no podría hacer lo que hacemos. O sea, un voluntario viene cuando puede, no le puedes exigir, porque encima que te está regalando su tiempo, hace las cosas, no sé, según puede, a veces bien, a veces no, a veces regular. Yo quiero un equipo profesional al que pague y al que pueda exigir el mismo rendimiento que exigiría en una empresa. Entonces, GiveWell es una organización profesional y por eso puede hacer esto. Realmente Entonces, son personas no voluntarias, sino que están contratadas, pero que están subvencionadas por personas privadas, ¿no? Que exacto, suben. exacto. Son filántropos que dicen, oye, mira, no podemos quedarnos en el buenismo a la hora de ayudar. Si queremos ayudar con efectividad, tenemos que hacerlo de forma profesional. Entonces, esta parte de medición, claro, imagínate que yo ahora fuera por la calle en España, ¿no? Diciendo, oye, mira, es que quiero pedir donaciones para medir la efectividad de la malaria. Nadie me daría nada, ¿vale? Pero con más perspectiva te das cuenta de, oye, si nadie mide la efectividad de lo que hacemos, ¿cómo podemos fiarnos? Entonces, por suerte, hay filántropos visionarios que dicen, oye, el tema este de la medición es esencial. Y como entiendo que la gente por la calle no va a querer donar para ello, Para mi quien no dinero conozca la va a ir a palabra eso. filántropo, ¿cómo la defines? Sí, para mí es, en el fondo es grandes donantes. Gente a la que le ha ido bien, a veces empresarios que han tenido éxito y que han decidido utilizar una buena parte de sus recursos a hacer el bien, básicamente, ¿vale? Hacer algo por los demás. Y, y este otro que tú dices, o sea, fíjate qué poca visibilidad o qué poco alimenta el ego pagar estos estudios de investigación, ¿no? Frente a ir a sacarte fotos en África y demás, ¿no? Pero lo hacen porque lo hacen convencidos. O sea, existe. O sea, a veces caemos en el cinismo, ¿no? Y pensamos, ah, mira, es que todos los empresarios solo quieren dinero, todo está. No es verdad, no es verdad. Hay de todo, como en todas partes. Hay gente increíblemente generosa, o sea, hay gente que se te saltarían las lágrimas de ver la generosidad que tienen, ¿no? Es impresionante, impresionante. Y hay gente, pues, absolutamente egoísta. Y hay de todo en todos los La ámbitos, ¿no? ciencia demuestra que el dinero no te transforma, el dinero solo saca a la luz y te permite hacer más de lo que realmente eras. No somos, nos comportamos, ¿no? Pero realmente de eso que llevabas dentro, ¿no? Y podías expresar al mundo. Sí, Entonces, bueno, una persona que tenía valores de amor hacia el mundo, probablemente con dinero, muestre esos valores de amor al mundo de una forma más poderosa que alguien que no tiene esa posibilidad, por desgracia, ¿no? Así que bueno, es súper interesante y yo creo que queda respondida a esta pregunta, ¿no? Me encanta que haya esta transparencia, me encanta que esté todo tan medido y creo que el cinismo no es el camino, creo que además, justamente, yo creo que al final caemos en un vacío egoísmo, ¿no? Es como, para que no se lo quede otro, me lo quedo yo, pero al final tampoco estoy ayudando, o sea, es como, oye, como no quiero que se lo quede alguien que no sea el niño, me lo quedo yo y me lo tomo en 4 cervezas. Y es como, bueno, ya, pero no sé, corre el riesgo, porque el riesgo de no tomarte 4 cervezas es poco, el riesgo de que no llegue al niño es alto, ¿no? Y al final, bueno, el niño, me quiero decir, o a la causa, porque esto me lleva a, quiero ser respetuosa con tu tiempo, pero hay una pregunta también que me llama mucho la atención en los proyectos que tenéis, ¿no? Claro, lo que hablábamos de la importancia, de la efectividad, de lo difícil que es entender a qué causas es mejor, ¿no? Y me gusta que si te metes en vuestra web está descrito, ¿no? Y está muy bien descrito. De hecho, pues cada una de las causas, por qué lo hacéis y ujú, quien quiera, pues que entre, porque si no aquí nos podríamos tirar mucho tiempo hablando de cada una de las causas. Pero sí que hay algo que yo creo que cualquiera que entre le llamará la atención y es el hecho de que incluís en vuestras acciones pautas animalistas. sí. Claro, y es como, incluso lo contáis así en la web. Oye, entiendo que te está llamando la atención que sabiendo que hay Ujú. niños o personas que mueren, muchísimas, ¿cómo puede ser que valoremos dar parte del dinero para animales? Que, claro, alguien que sea muy animalista dirá, ¿qué me estás contando? Claro. Pero claro, muchas otras personas dirán, la vida humana es más importante, como esto al final es un criterio tremendamente Sí. subjetivo. Bajo vuestro paraguas,
¿Qué os ha hecho meter estas causas dentro del bloque? Sí, a ver, es muy buena pregunta. Voy a empezar casi por decirte por qué creo que ese argumento de... Hay un argumento muy obvio, ¿no? Es que es este, el de, oye, pero habiendo niños que se mueren, ¿cómo puede haber gente que dona para algo de animales? ¿Vale? Pero sin embargo no somos tan exigentes con las cervezas, ¿no? Que has mencionado tú antes. Es, oye, no nos escandalizamos diciendo, oye, habiendo niños que mueren, ¿cómo hay gente que se compra un Porsche Cayenne? ¿Cómo hay gente que se toma cervezas todas las semanas? ¿Cómo hay gente que... No, ¿vale? Entonces, si no somos tan exigentes con nuestro consumo cotidiano, creo que no deberíamos serlo con quien decide donar a una causa con la que tal vez no... Bueno, pues una cosa que tal vez no compartamos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿vale? Creo que hay un doble rasero ahí del que el crítico espontáneo, digamos, no es consciente, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿por qué incorporamos esas causas? Porque tenemos donantes que quieren donar a estas causas. ¿Por qué nos parece que hay argumentos para incluirlas? ¿No? Que es esta otra parte, ¿no? Todo esto parte, nos vamos a adentrar un poco en la filosofía, ¿vale? Entonces, bueno, espero hacerlo digerible. En el origen de este movimiento del altruismo eficaz, del que tiene algunas buenas ideas que fueron las que a mí me inspiraron, ¿no? Pues en el origen está la idea de cuáles son las mejores formas de hacer el bien. Claro, ¿qué es hacer el bien? ¿No? Eh, Abrimos un melón gigantesco, ¿no? Pero bueno, voy a ir un poco a esa definición simplificada que hacía antes. Para mí, hacer el bien es reducir sufrimiento o aumentar bienestar o florecimiento, Ujú. ¿vale? Entonces, eso nos lleva a una pregunta que es, oye, ¿solo los humanos sufren o hay otros seres que sufren? ¿Solo los humanos tienen límites a su bienestar y florecimiento o hay otros seres que también lo tengan, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que tenga un perro, una mascota en casa, sabe perfectamente de primera mano que los animales pueden sufrir. No hay ninguna duda, ¿no? Y creo que tampoco es difícil imaginar que si yo tengo un animal enjaulado toda su vida, no está pudiendo comportarse como lo haría la naturaleza, estoy coartando su florecimiento, ¿no? Y resulta que vivimos en un mundo en el que hay muchas realidades invisibles, ¿no? Hemos hablado antes de la malaria, ¿no? O la vitamina A. Normalmente nadie sabe de esto, ¿no? Bueno, pues una realidad que también es muy desconocida para la gente es el mundo de las granjas industriales, ¿vale? Cuando, cuando nos hemos desarrollado a un ritmo tan brutal, ¿no? Desde la revolución industrial, la población mundial ha empezado a crecer y demás, nos hemos enfrentado como especie al reto de, oye, ¿cómo alimentamos a miles de millones de humanos? ¿Vale? Hoy en día somos 8.000, parece que la población se estabilizará en unos 10.000 millones de humanos. Bueno, pues hoy en día, ¿cómo alimentamos a esos 8.000 millones de humanos? Pues entre otras cosas, consumiendo más de 50.000 millones de mamíferos al año, ¿no? Y mayores cantidades de peces y demás. ¿Vale? Y esto, ¿viven en granjas de las que se dibujan en el cole? ¿Con colinas verdes y demás? No. La realidad es que para poder abastecer de forma industrial, para que cuando tú llegas al supermercado todo esté lleno de bandejas de filetes, lo que hay por detrás es granjas industriales. En el fondo son fábricas en las que el animal es un producto. Y el problema cuando el animal es un producto es que su bienestar deja de ser importante, ¿no? Lo importante es obtener el máximo rendimiento. Entonces, hay una serie de horrores invisibles que creo que dentro de 100 años miraremos atrás y diremos, pero ¿cómo podían ser tan animales, digamos, en el 2020 y tantos, ¿no? Entonces, hay animales que se pasan su vida en una jaula sin poder moverse. Hay animales, no sé, cuando un cerdo está embarazado, se pasan meses sin poder ni siquiera darse la vuelta, en una jaula que no le permite ni girarse. Verdaderamente son condiciones horribles y no sé no sé si animar o no, pero yo creo que sí lo haría. O sea, animaría a cualquiera a pasarse por YouTube y ver algún vídeo de granjas industriales, ¿no? Yo eso es algo que no había hecho nunca. O sea, nunca había considerado que esto fuera un problema en el que tuviera que pensar, ¿no? Yo pensaba, oye, comer animales es natural. Y lo es, ¿vale? Yo no estoy diciendo comer animales no es natural. Ese no es el argumento. El argumento es, entiendo que somos seres omnívoros, pero ¿está bien infligir a infligir un sufrimiento innecesario en miles de millones de animales todos los años? Yo creo que no está bien y que deberíamos mejorar las condiciones de vida de todos esos animales, ¿no? Y resulta que hay programas que son efectivos haciendo eso. Entonces, para los donantes a los que esa cantidad inmensa de sufrimiento, aunque no sea humano, es algo que consideran que merece una parte de su ayuda, de hecho tenemos donantes que destinan un porcentaje de su ayuda a la gente que vive en pobreza extrema, un porcentaje a mejoras de las condiciones de vida de esos miles de millones de animales y otro porcentaje a temas como cambio climático, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues para quien considere que esa cantidad inmensa de sufrimiento, aunque no sean seres humanos, pero sí en otros seres que sufren, es algo que merece una parte de su ayuda, pues hemos averiguado también cuáles son las cosas más efectivas que se pueden hacer, ¿no? Y las cosas más efectivas que se pueden hacer, por cierto, o sea, no son intentar convertir a la gente que se haga vegana, eso está comprobado que es algo que no funciona. Es a veces simplemente explicar a McDonald's, por ejemplo, cuáles son las condiciones de vida de los pollos que luego se convierten en el McChicken. Y claro, cuando McDonald's ve que esas condiciones de vida son deplorables, no les gustaría que eso se supiera y ellos pueden presionar a la cadena previa para que las condiciones sean mejores, ¿no? Entonces, son ese tipo de programas los que consiguen, los que son efectivos, de nuevo, para mejorar las condiciones de vida de Sí, estos son animales. programas estratégicos. Que vaya yo a la calle a gritar o me ponga una camiseta, a lo mejor no cambia nada, pero que el que paga los pollos vaya y diga no quiero que estén así, a lo mejor Exacto, cuando el que tiene a los pollos así ve que puede perder el dinero, ahí es cuando a lo mejor cambian las condiciones, ¿no? exacto. Aunque gane Entonces, menos. totalmente, totalmente. Eso es lo que funciona. Entonces, bueno, este es un tema interesante, ¿no? Porque yo sé que habrá gente a la que la primera reacción de mucha gente es, "Ah, ¿qué me estás diciendo, no? Animales, ¿no?" Pero yo animo a todo el mundo a investigar un poco más. Creo que merece la pena. Creo que en el pasado los humanos hemos tenido comportamientos que nos parecían totalmente normales en aquella época y que hoy a toro pasado consideramos totalmente inaceptables, ¿no? Pensemos en la esclavitud. La esclavitud era algo considerado totalmente normal. O sea, Los gladiadores. claro, o sea, prácticamente nadie lo cuestionaba. La gente que vivía en aquella época lo asumía como así son las cosas. Entonces, es muy probable, bueno, no es muy probable, es seguro que hoy hay cosas que asumimos como normales que en el futuro veremos como deplorables, ¿no? Entonces, creo que es interesante superar a veces nuestra reacción instintiva y decir, oye, pues este tema, la verdad es que no he pensado mucho en ello, voy a averiguarlo, voy a investigar un poco, ¿no? Yo siempre digo que nosotros no intentamos decir a los donantes qué es lo que les tiene que importar, ¿no? Yo lo que intento es, en función de lo que le importe a nuestros donantes, intentar ofrecer las mejores alternativas, ¿no? Esto como ayuda efectiva. Pero ya a título personal, si me preguntas, yo creo que este tema de las granjas industriales es un gran desconocido y que sería interesante que todos supiéramos un poco más respecto a cómo es. Potente. Yo aquí creo que como mínimo, ¿no? Volvemos a lo de cuando hay un millonario en su yate que ha donado un porcentaje de su dinero para salvar vidas y lo criticamos. Creo que también se ve mucho en la sociedad que estos veganos, estos vegetarianos, hay como una, no sé, parece como que te da rabia. Yo creo que también es normal que normalmente como seres humanos nos incomoda el que nos pone delante de la cara lo que nosotros no estamos involucrándonos, ¿no? Es como te incomoda. Oye, yo estoy haciendo esto por una causa que en realidad tiene sentido o no, entiéndeme, pero que aparentemente lo tiene. Es decir, somos demasiados y falta y es así, ¿no? Entonces, como mínimo, no juzguemos al que intenta sumar. No juzgues si ese dinero, en serio, habiendo niños muriendo, lo donas para una protectora, lo donas para dentro del programa de ayuda efectiva para la parte animal en lugar de para la parte medioambiental o humana. Estás ayudando y yo siempre digo que, bueno, al final, ¿por qué criticas a un vegano o un vegetariano? Son superhéroes, o sea, si al final necesitamos reducir, si todo el mundo, si un 50% de la población no comiera, no consumiera, no necesitaríamos tener ese tipo a lo mejor de granjas. Justo. Yo lo que creo es que esto lo voy a llevar un poco ya a ámbitos sociológicos, ¿no? Yo cada vez pienso más que se habla mucho de polarización, ¿no? Y si estamos polarizados, ¿no? Y nos peleamos y demás, ¿no? Pero en el fondo creo que todos los extremos acaban siendo muy parecidos, ¿no? Y lo que los caracteriza es que la gente tiene las respuestas antes de hacerse las preguntas, ¿no? O sea, los del otro partido es que son malos, ¿vale? Y los míos son los buenos. Y es increíble, no sé cómo no se dan cuenta, ¿no? Y cada uno piensa esto del otro. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen las respuestas, ¿no? Ya partes de oye, ser vegano es ser el bueno y ser el que come carne es ser malo. O no, estos veganos son unos radicales. Eso te iba a decir también, es justo también pasa al revés. Las personas que comen a lo mejor o no comen carne hacen machaque a las personas que comen carne, ¿no? Claro, Y es como, claro, oye, tú no sabes lo que haces a otra persona. claro. Pasa en los dos sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante sería, oye, ¿qué pasaría si en lugar de tener las respuestas, ¿no? De esto es perverso y en cambio mi lado es el bien y tal. ¿Qué pasa si me hago las preguntas? ¿Vale? ¿Qué pasaría si investigo y termino formándome mi propia opinión?
Pero partiendo de las preguntas, ¿no? De, oye, vamos a ver, ¿un animal sufre? Es una pregunta interesante. ¿Lo tienes claro o no lo tienes claro? ¿Cómo son las granjas? ¿Lo tienes claro o no lo tienes claro? Y yo lo que recomendaría es, oye, investiga y fórmate una opinión, pero en base a tu investigación. No tomes una frase, especialmente si suena muy bien y muy convincente, ¿no? Y se puede proclamar, ¿no? Como un eslogan, ¿no? Creo que merece la pena poner un poco más de esfuerzo y hacernos las preguntas, cuestionar las cosas y formar nuestra propia opinión. Y normalmente no va a ser la de ninguno de los extremos. Y vamos a aprender cosas y posiblemente hasta cambiemos nuestra forma de ver el mundo. Me parece brutal y creo que igual que antes hemos dicho que lo interesante de cara a ayudar es poner el foco fuera, ¿no? Es decir, cómo puedo sumar, cómo puedo ayudar. Creo que justamente lo contrario, es decir, cuando otro ayude, no te plantees si en tu criterio es la ayuda correcta. Déjale, está ayudando. O sea, no todo el mundo tenemos que ayudar de la misma manera, como tú bien decías. Entonces, claro, evidentemente el que pone y decide que este año va a donar su 100% a la causa animal no está poniendo ese 100% quizá, o sí, pero raro es que alguien esté ayudando a todo al mismo nivel, ¿no? Entonces, Claro. probablemente a lo mejor tú no sabes de qué manera esa otra persona suma bonito al mundo. A veces sumar bonito al mundo ni siquiera es donar dinero. A veces sumar bonito al mundo es tener una actitud bondadosa en el trabajo e ir con una sonrisa a trabajar y hacerle el ambiente tranquilo a la gente que está allí. En cambio, otra persona dona dinero, pero amarga la vida, entiéndeme. No la puedes amargar a nadie que no se deje amargar, pero sí que evidentemente creas un entorno hostil allá donde vas con tu actitud. Entonces, no lo sé, en lugar de ver por qué no hace eso, cómo puede ser que la gente siga haciendo esto o cómo puede ser que la gente no haga esto otro. La gente está haciendo cosas, ¿tú qué estás haciendo? Totalmente, totalmente. Yo creo que en lugar de juzgar la pureza, la intención de quien hace otras cosas, lo que deberíamos hacer es ser más ambiciosos respecto a nuestro propio impacto personal. Y creo que si estuviéramos ocupados intentando ser más ambiciosos con nuestro impacto personal, no tendríamos tiempo de criticar lo que hacen otros. Tendríamos las manos llenas de cosas que hay que hacer. Y creo que sería muchísimo más constructivo. Que bueno, dicen que el que tiene el coche de sus sueños no se voltea, ¿no? A ver el coche de los demás. Realmente, si tú te ocupas de tu vida y estás ocupado mejorándola y mejorando la vida de los demás, no tienes tiempo de ver si el otro está haciendo lo mismo al mismo nivel o de criticar. Qué bueno, Ujú. Pablo, de verdad. Bueno, todo podcast, no sé si hay algo, dos preguntas que no te haya preguntado y que quieras decir y también que digas pues cómo pueden empezar a colaborar con vosotros, a conoceros y bueno, pues también eso, ¿no? Si hay algo que no te haya preguntado y cómo pueden ayudarte y luego te haré otra pregunta. Vale. Sí, yo solo añadiría, a ver, hay gente, después de esta conversación, ¿no? A lo mejor hay gente que se ha quedado con todas las formas de ayudar que no funcionan, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo recomendarías ayudar, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo a todo el mundo es, cambia el chip, no seas reactivo, no ayudes cuando algo te remueve la conciencia, entre otras cosas porque va a ser lo menos efectivo. Aquello en lo que todo el mundo está volcado es aquello en lo que el dinero adicional no se nota. Cosas como enviar latas de comida y tal cual ayuda muy poco. Lo siento, sé que duele porque lo haces con tus propias manos, pero ayuda muy poco. Entonces, si verdaderamente quieres tener impacto, aparte del voluntariado, aparte de esas cosas que hagas en tu comunidad, dona regularmente un porcentaje de tus ingresos. Tú decides el porcentaje, ¿vale? Oye, si ganas 20.000 euros al año, ¿vale? Es que a lo mejor el 1% ya está bien. Pero si tienes un salario de 6 cifras, es que a lo mejor podría ser el 10% y no lo notarías, ¿no? Entonces, pon un porcentaje el que sea y dona regularmente. Que no sea algo que solo haces cuando algo te remueve la conciencia, porque te aseguro que la necesidad está ahí fuera permanentemente, ¿no? Entonces, esto sería lo primero. Respecto a qué se puede hacer, yo recomiendo a todo el mundo que visite nuestra web, es ayudaefectiva.org. Y el que quiera que done, el que no, pero solamente creo que por lo menos leer y aprender respecto a la efectividad. Puedes ir a Dona y simular una donación. Simplemente metes los datos y ves el impacto que tendría. Y si estás convencido, donas. Si no, te lo piensas. Pero por lo menos eres consciente de las cosas que podrías hacer con diferentes cantidades de dinero, ¿no? Creo que solamente ser conscientes del impacto que podemos tener es algo en lo que nunca pensamos. Y eso ya de por sí creo que puede ser transformador. Entonces, yo con eso me conformo.
Pues muchísimas gracias y de verdad que me parece increíble este último tip y creo que muy revelador. Por favor, probadlo. O sea, ¿qué podéis perder? Creo que tenemos que replantearnos, ¿no? Y bueno, siempre que alguien pasa por Valientemente, Pablo, yo le hago una pregunta que nada tiene que ver, ¿Vale? pero que en realidad sí que tiene que ver, ¿no? Porque son mensajes que al final van a venir de ti y tú tienes mucho que ver con todo lo que hemos hablado hoy. Si tuvieras que, no sé si tienes tatuajes, esto es lo de menos, pero si tuvieras que tatuarte una palabra hoy, ¿eh? Porque a lo mejor ayer era otra, hoy una palabra, una frase, un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo, ¿cuál sería? Seguro que si pensara se me ocurrirían varios, pero el primero que me ha venido a la mente es: no eres el protagonista. ¿Vale? Creo que todos tendemos a ver nuestra vida como una película en la que somos el protagonista y realmente somos un actor más en algo mucho más grande. Creo que tenemos que pensar en hacer bien nuestro papel hacia afuera. Y eso es mucho mejor que pensar en mi felicidad, lo que necesito, el problema que tengo, la insatisfacción que tal. Haz bien tu papel. Wow, me encanta. No eres el protagonista, me encanta. Y una frase de Marco Aurelio que dice, lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja, ¿no? Al final Mm. realmente tenemos que intentar, somos seres sociales y a veces, como tú decías, no eres el protagonista, saca el foco fuera y de verdad sin darte cuenta sacarás quizá lo que andabas buscando dentro. Esa es la paradoja. Es lo curioso, ¿eh? Que a veces nos damos de golpes con las mismas prácticas, los mismos hábitos de siempre, ¿no? El run run mental, el dar vueltas a lo mismo, el recordar las afrentas pasadas, las preguntas de por qué me pasa esto a mí. Y resulta que lo que puede limpiar todo eso no es más de lo mismo, sino que es de repente cambiar el foco y hacer algo hacia afuera, pasar a la acción. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Así que todos, por favor, a echarle un vistazo y como mínimo a reflexionar al respecto y a intentar que de verdad seamos más ambiciosos en nuestra forma de ayudar al mundo. Muchas gracias, Pablo. Nada, gracias a ti, Teresa. Ha sido un placer.